Capítulo 1. Generosidad de Dios y fuego del Espíritu Santo. Sube a un monte alto, mensajero de albricias, de Sión. Haz resonar fuertemente tu voz, mensajero de albricias de Jerusalén. Hazla resonar sin miedo. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios, aquí el Señor Dios, que viene con poder, su brazo lo somete todo. Viene con él el precio de su victoria, y sus trofeos le preceden. Como un pastor apacienta su rebaño, en su brazo recoge a los corderos, los lleva en su seno y conduce al reposo a las paridas. Isaías 49:11. Soy Lucifer, díselo a Mort, dile que estoy harto de él. Ya sé que es tu amigo. Él me vence y vence a todos los demonios, porque se ha encomendado enteramente a la Virgen. Él me ordena que me vaya y yo tengo que obedecerle. El demonio es mentiroso, pero algunas veces, con permiso divino, dice la verdad. La ha dicho ciertamente con sufrimiento y fatiga, por obediencia forzada a Dios, al pronunciar estas frases. Verdad sobre la Virgen María, a quien él detesta, y verdad sobre mi relación con el padre Gabriel Amort. Conozco al padre Amort desde hace 20 años. Formaba parte de un grupo de oración al que guiaba espiritualmente durante los retiros espirituales mensuales y que le ayudaba durante los exorcismos. Ahí recibí las primeras nociones para comprender la actuación del maligno, actuación ordinaria a la cual todos estamos sujetos con las tentaciones contra Dios y contra nuestros hermanos. Actuación extraordinaria cuando alguien, asociándose de modo directo con el demonio, en general mediante magos y magas, adivinos o prácticas diversas y maldiciones, hace sufrir a otros sus efectos con consecuencias fuertemente negativas. Ayudo al padre Amor raramente cuando me lo pide y no puede contar con su grupo habitual o con el compañero que todavía lo ayuda, porque un exorcista necesita ayuda durante el ejercicio de su ministerio. La intercesión de varias personas que pidan a Dios y que muestre de su misericordia refuerza su oración exorcista. Además, es necesario que haya quien se ocupe de atender las necesidades prácticas resolviendo los problemas que pueden surgir durante el mandato realizado por el sacerdote en nombre de Jesús. A lo largo de los años, he colaborado con varios exorcistas, por lo que puedo afirmar que el Padre Amort es el mejor, no porque tenga más poder de liberación, sino por el conjunto de su actuar. Ante todo, tiene más experiencia que ninguno, pues desempeña su ministerio desde hace más de 20 años. Y lo ha aprendido de otro gran exorcista, el padre Cándido, a quien asistió durante años. En este periodo, adquirió los conocimientos necesarios para reconocer la acción del maligno, su presencia, y para saber cómo liberar. La formación adquirida al lado de un exorcista experto no es una cuestión baladí. El que hace un cursillo para exorcistas de un par de semanas y después es nombrado enseguida oficialmente exorcista, no tiene conocimiento de causa y puede hacer mucho daño. Varios relatos de personas vejadas así lo confirman. Además, ha leído mucho sobre el asunto, tratando de profundizar sobre los diversos campos de saber relacionados con aquellos en los que actúa, con el fin de comprender cómo actúan los satanistas y los ocultistas y las dinámicas de la meditación trascendental oriental, con las consecuencias negativas que lamentablemente se siguen. Sus enseñanzas son las mejores como demuestra el éxito mundial de sus libros. Siguiéndolos, se consigue liberarse y liberar de la acción del pestilente, como lo llamo yo, o del cretino, como lo llama él.
pero es también el exorcista más grande por ser generoso, generoso e ingenioso. Los viejos deben tener cuidado con las tres Cs: caídas, catarro y caca. Generoso como Dios. Tiene razón el Papa Francisco cuando dice que nosotros tenemos miedo de creer en el amor sin medida de Dios a la humanidad. Es verdad, tenemos realmente miedo de creer que Dios nos ama y perdona infinitamente, es decir, de modo inmenso, y nos ama a todos. Por desconocer este principio, no acogemos suficientemente a los necesitados. Pienso en los presos que quieren regenerarse. He visitado cárceles y sé que muchos reclusos tienen miedo de salir y que muchos otros se recuperarían, pero no encuentran quien les dé trabajo y un techo donde guarecerse mientras esperan que alguien los contrate. Y en los encarcelados, en el espíritu, cuantos acuden a los exorcistas o a ciertos obispos y han sido rechazados, no les han creído o incluso han sido calumniados. Son faltas de caridad que claman venganza ante Dios. Amort, en cambio, es un hombre generoso. Si tiene alguna duda, envía a la persona al psicólogo, pero a menudo realiza el exorcismo con la finalidad diagnóstica, porque arguye, si la persona lo necesita, siempre le hará bien. En cualquier caso, el exorcismo es una oración y no le hará ningún daño. Hace exorcismos incluso por teléfono. En Italia solo hay dos exorcistas que lo practican, él y un amigo suyo anciano, dos sacerdotes para 60 millones de personas. Pero ¿por qué hay tan pocos? Si, como bien sabemos, los efectos son los mismos que cuando los tratamos personalmente. ¿Por qué poner límites a la misericordia de Dios? Y en las demás naciones del mundo, ¿cuántos sacerdotes interaccionan con las personas vejadas, asistiéndolas por teléfono, mandando así de modo directo al demonio y sirviéndose de ese poderoso medio de comunicación que en nuestra época está casi al alcance de todos, o vía Skype? Deberíamos tomar en consideración todos los modos y todos los medios de manifestar la misericordia de Dios. Debemos aprender a tener amplitud de miras y de conducta. En otras palabras, debemos aprender a darnos los unos a los otros la ternura de Dios de la que habla el Papa Francisco. Deberíamos ser madres para todos aquellos con los que nos encontramos. La ternura de Dios es, por ejemplo, liberar de las legiones malignas, del fracaso, de las deudas y de la miseria. ¿Cuántos saben que existen estas legiones o cuántos liberan de estas legiones diabólicas? Es verdad que en el mundo no faltarán nunca los pobres, como dice Jesús, porque la cizaña y el padre de la cizaña estarán siempre entre nosotros, y en todo tiempo se le dará a alguno la oportunidad de dispensar la caridad. Pero es asimismo verdad que Jesús afirma en todo el Evangelio que tendremos siempre lo esencial para nuestra vida si confiamos en el Padre. Donde falta lo esencial es porque algo no funciona. No necesariamente puede derivar de una maldición, pero se ha constatado también que a veces el origen de estas problemáticas es maléfico. El trabajo que marcha mal o la falta de trabajo pueden proceder de un odio intenso, de los celos inconmensurables de alguien, de los deseos del fracaso y de desgracia que se dirigen a la persona o a su familia. Dios no quiere ni la miseria ni la falta de paz. La ternura de Dios es, por ejemplo, liberar de las legiones de enfermedades físicas. Hay muchos espíritus malignos que causan enfermedades físicas, como demostraba entre otros el padre de la grúa, un fraile franciscano italiano, que con sus plegarias de liberación y a veces con exorcismos curaba a muchas personas. Murió en 2012, pero su enseñanza sigue viva. ¿Cuántos lo saben y lo ponen en práctica?
Juan Pablo II proclamó beato a un sacerdote carmelita, el padre Francisco Palau y Cuer. Tomó el nombre de Francisco de Jesús María José y con este nombre es recordado por la Iglesia el 7 de noviembre, que exorcizaba a todos los que le llevaban, y todos se curaban, incluso de enfermedades físicas. Y a los que no se curaban los enviaba a los médicos, pero muchos se curaban. ¿Qué quiso indicarnos Juan Pablo II al canonizar al Carmelita? Que sigamos su ejemplo. Dios es generoso en los evangelios. Se dice que Jesús el Cristo curaba a todos los que se lo pedían y creían en él, y que liberaba a todos los que encontraba si esperaban en él. Jesús el Cristo nos ha mandado dar su ternura y el poder de su cruz al mundo, curado a los enfermos, resucitado a los muertos, limpiado a los leprosos, echado a los demonios. No nos ha dado solo una oportunidad o una capacidad, nos ha dado un mandato, una obligación, un imperativo. A los que crean los acompañarán estos prodigios, pues en mi nombre expulsarán a los demonios, a fin de que el mundo crea en su victoria sobre los infiernos, los demonios y la muerte, en la vida en él, en su resurrección y en su poder, que se puede manifestar si creemos en su palabra. La fe en la palabra de Jesús es la que permite poner en práctica el enorme poder de su resurrección. Solo se ven los milagros mediante la fe en su palabra y en su poder. Ya que tú lo dices, echaré las redes, exclama un titubeante Pedro. Y se verificó el milagro de la pesca milagrosa. Haced lo que él les diga, señala María en Caná, lo que os diga. Y 600 litros de agua se convirtieron en vino. 600, no dos. Juan 2:6. Jesús manifestaba su compasión y desplegaba su poder por la gran fe que tenían en él. El reino de Dios consiste en el poder. Nos recuerda San Pablo en la primera de Corintios 4:20. Entonces, ¿por qué no creerle cuando nos ordena que liberemos de los demonios o pensar que es un despropósito efectuar a menudo la liberación de la acción del maligno? A veces me pregunto, ¿qué ha originado esa epidemia de convicciones patológicas que atribuyen la falta de raciocinio y creer en la parte de los evangelios que trata de esta temática? El poder de la fe en Jesús, preciso, sirviéndome de las palabras de un sacerdote cuya eficacia he podido constatar personalmente, es el que permite manifestar la misericordia y la caridad de Dios con sus hijos. Nos ha mandado liberar de los demonios, como hizo Él, no solo luchar contra ellos. Expulsad a los demonios, figuradamente. Expulsar significa echar, arrojar fuera, de modo brusco. Se le libera de una cadena, y el maleficio es una cadena, hecha para dañar a alguien en su familia o su trabajo o su vida. Por eso, para liberarlo es preciso recurrir al rito instituido por la Iglesia o a las plegarias de liberación, que como a menudo afirma el Padre Amort, pueden tener más eficacia que un exorcismo, porque mucho depende de la fe y de la santidad de quien intercede o las practica. A tal fin, él cuenta con frecuencia que lo ha escrito también que Santa Catalina de Siena liberaba de los demonios con plegarias de liberación a aquellos que no lograban liberar los exorcistas. Y como ella, obtenían el mismo resultado. Muchos otros no eran sacerdotes ni tampoco exorcistas. San Francisco, por ejemplo, que era un diácono, o San Benito, patrono de los exorcistas, que era un monje. Jesús, por su parte, no prohíbe a un pagano que libere en su nombre. ¿Y quién puede decir que no? Era eficaz. Maestro, hemos visto a uno que echaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no era de los nuestros. Pero Jesús replica, no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí. Y el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. El que os dé de beber un vaso de agua por ser de Cristo, os aseguro que no se quedará sin recompensa. Marcos 9:38-41.
En los 3 años escasos de su ministerio público, Jesús se encontró más o menos con 1 millón de personas. Además, en los evangelios se cuenta que liberó y curó a mucha gente. ¿Somos quizá ahora más sensatos que en sus tiempos? ¿Hay menos odio o menos dolor entre nosotros? Creer que el demonio apenas se mete con nadie significa no fiarse de Jesús. El Papa Francisco ha alertado varias veces a los fieles contra la acción del diablo sobre el individuo y la sociedad. ¿Cuántas heridas inflige el maligno a la humanidad? Guerras, violencias, conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, el poder de la corrupción, las divisiones, los crímenes contra la vida humana y contra la creación, las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a toda la creación. Pero todos podemos vencer el mal con Cristo y con el bien. El mensaje del resucitado en relación a esta problemática es claro. Si creéis en los evangelios o en las obras que yo hago, veréis. Pero algunos insisten. Esperamos a ver de modo inequívoco e inmediato al demonio y después creeremos. Como piensan, argumentan o enseñan muchos, permitidme un inciso, también los charlatanes que afirman que no existe ningún nexo entre el satanismo y la posesión, alejan a la gente de la verdad y de la alegría de Dios. Si no se cree que Jesús ha liberado efectivamente a muchos, el demonio se mofa y no se manifiesta ni se deja reconocer, solo pide que se le deje en paz. Estoy escribiendo algo que he podido constatar personalmente. En efecto, durante las plegarias de liberación que he hecho, varias veces se revelaron de modo inequívoco poderes diabólicos. Envié después a aquellas personas por las que había rezado a su exorcista, que era reacio a creer que fueran molestadas por el maligno, y el maligno no se manifestó. Hay algunos bastante que se dirigen a mí después de que varios exorcistas les hayan dicho que no tienen nada. Tras rezar por ellas, casi siempre con la ayuda de un grupo de oración, se manifiesta una legión demoníaca o una fuerte forma de vejación. Sucede lo mismo cuando practico la oración por teléfono. El demonio es astuto y se cuela fácilmente en las faltas de fe y de fidelidad a Dios. No olvidemos que Dios es amor y rigor, pero no rigorismo, no es exceso de celo. Este es un defecto en que puede caer quien tiene convicciones demasiado rígidas o cerradas. Hay también quien objeta que el demonio no existe en absoluto porque nunca nadie lo ha visto. No es verdad, bastaría leer la vida de algún santo. El más conocido es sin duda el Padre Pío, para darnos cuenta de que lamentablemente a veces se hace ver. En mi breve experiencia, he vivido también yo muchos episodios que atestiguan las verdades de la fe sobre este argumento, pero no quiero escribir sobre ellos. Los intercesores apenas tenemos influencia, solo somos instrumentos de su palabra y todo está ya presente en los evangelios. Por otra parte, a mí me ocurren ciertas cosas porque lo combato mucho desde hace años. Hasta le dije, intentaré arrebatarte el mayor número posible de almas hasta el último momento de mi vida. Es natural que trate de impedírmelo por todos los medios. El demonio se deja ver raramente, a menudo se hace oír, y con mayor frecuencia todavía se ven sus efectos, el mal que hay en el mundo. De esto nadie puede dudar. Hay quien se pregunta, ¿por qué el demonio tiene tanto poder en el mundo y cómo está tan extendida su acción? Tengamos en cuenta que él promete poder personal, adula y seduce al ser humano asegurándole que le proporcionará dinero y éxito. Los creyentes en Yahushua y en el antiguo de los días, los hebreos usan esta definición de Dios Padre para indicar que Él existe desde el principio de los tiempos. Vangelo hebraico de Daniel Boyarin, conocido por ser uno de los maestros más importantes del Talmud. Pues bien, continuando con la lectura. Afirmamos, en cambio, que el poder es de Dios y que
nos ha sido concedido por otro. Lo poseemos todos y todos de igual manera, si confiamos en Él, porque somos hijos de Dios, todos hijos del mismo Padre. Y esta es la cuestión. El demonio no se reconoce como una criatura creada. Suele afirmar que no sabe ni que ha sido creado por el Padre, ni que tenga que someterse a su voluntad, y actúa de modo que también en nosotros desaparezca la imagen de nuestro Creador. Los que ofrecen su vida a Satanás y a sus secuaces lo hacen sobre todo por tener poder personal y dinero en el mundo, y se autoabsuelven y justifican su obrar con diversas motivaciones, sosteniendo a veces que lo hacen por un buen fin. En el más allá, en el mundo de los muertos, se encontrarán con las legiones diabólicas, porque a través del cuerpo, que es parte integrante de la persona junto con el alma, de la que la conciencia es una sola sección, el ser humano se eleva o se condena. Cuerpo y alma deben andar de la mano hacia Dios. En cambio, el fenómeno antes citado está tan generalizado que en uno de los periódicos de mayor tirada he encontrado las direcciones de los centros donde se ofician las misas negras. La dirección de los centros satánicos estaba en uno de esos diarios, pero no aparecía en cambio y en compensación la dirección de las misas cristianas. Es fácil comprender incluso con esta simple anécdota que el espíritu del mundo, como lo llama Jesús, trata de introducirse en la vida diaria, de todas las maneras y en todas las circunstancias. Por cierto, ¿cuántos saben que cada jueves por la noche los satanistas consagran a Satanás a los chicos que morirán en las carreteras ese fin de semana? Nos lo ha comunicado una sacerdotisa satánica que ha roto todas las relaciones con ese mundo y ha vuelto a Dios. Habrá que creerla. Hay quien apunta que la religión cristiana, especialmente la confesión católica, es el movimiento religioso con menos conversiones. ¿Por qué? Con mucha probabilidad porque tenemos poca fe. Tenemos una fe estimada en torno al 10 o 20%. Si tuviéramos más fe, moveríamos las montañas de verdad. Es decir, haríamos ver con nuestras obras la grandeza y el amor infinitos de Dios. Porque nosotros somos verdaderamente herederos del Padre y podemos realmente cambiar el mundo y vencer la negatividad que reina en él. En cuanto a herederos, poseemos el Espíritu del Padre, creador del mundo, de aquel que ha creado el universo y por tanto todo está sometido a él. Es un poder desmesurado que nos viene de Jesús y nos lo ha ofrecido con su muerte y su resurrección, y nos ha sido transferido después mediante el bautismo. Es un don inefable, cuya inmensa o inmensidad es tal que no hay palabras para describirla. Con él y con la fe profunda en el poder del amor de Dios, el poder de las palabras de Jesús y el poder del Espíritu Santo, debemos dar gloria siempre a Dios. Dicho de otro modo, todos nuestros comportamientos deben tender a la gloria de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos guía a hacerlo, el que nos funde y por consiguiente nos transforma, nos plasma a su imagen y nos hace actuar con la fe y el poder de Jesús, poder necesario para que ello se verifique. Según la etimología, el verbo plasmar equivale a modelar. El Espíritu Santo nos forma, nos forja el alma y la mente según la voluntad de Dios Padre. Por eso le pedimos con tanta frecuencia que nos guíe, porque solo podemos ser eficaces poniendo en práctica la palabra de Dios con la fuerza del santificador. Solo así podremos hacer brillar de modo profético los signos del mundo nuevo en nosotros, en las relaciones cotidianas con los demás y en los otros. Cuanto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice el resucitado. Por tanto, cuanto más se lo pidamos, más tendremos, y tendremos el fuego del amor que resucitó a Jesús y que venció a los infiernos. En efecto, los demonios y las almas condenadas no soportan al Espíritu Santo. Si lo invocamos sobre alguno que tiene una posesión, reacciona siempre airadamente, porque el Espíritu Santo le causa molestia y dolor. Siempre.
Puede ser que los demonios traten, la primera vez, a veces la segunda o incluso una tercera, de camuflar su malestar, pero tarde o temprano reaccionan. Déjame en paz, me haces daño, no quiero oírte. Ah, me golpeas por todas partes. Son algunas de las frases que me han dicho los espíritus malignos cuando he invocado repetidamente al Espíritu de Dios sobre una persona para comprobar si era víctima de un maleficio, y ante tal invocación llegaron a manifestarse. Porque el Espíritu Santo es un fuego espiritual de amor, un epicentro de amor que abraza y anula al otro epicentro espiritual de odio, que es el demonio. Dicho esto, quisiera precisar que liberar de la acción del maligno es dar el abrazo del cielo con la tierra, como dijo un sacerdote desde un altar de la Basílica de Santa María la Mayor, la primera basílica dedicada a María Santísima en Europa. Es manifestar la ternura que Dios quiere ofrecer a sus hijos, porque el Evangelio es un anuncio de alegría y nosotros lo debemos ofrecer a quienes encontremos, poniéndolo en práctica a fin de que el mundo crea. El Papa Benedicto XVI, cuando convocó en el año de la fe 2012, invitó a transmitir la fe con alegría. ¿Hay algo más incisivo que transmitirla manifestando la piedad de Dios? Liberar y curar no es quitar la cruz del camino de la gente. La tendremos siempre. Es ayudar a soportarla. Es compartirla, ha dicho un santo. El que está iniciado en el temor lleva siempre pacientemente la cruz de Cristo. El que se proyecta en la esperanza la lleva con alegría. El que está consumado en la caridad la abraza ardientemente. Bernardo de Claraval, en el Sermón para la fiesta de San Andrés, y Gabriela Mort en los nuevos relatos de un exorcista en San Pablo, Bogotá en 2013. Continuando con la lectura. Liberar del maligno es cargar con la cruz del hermano o de la hermana y ofrecerla a Jesús y abrazarla con el hermano y por el hermano, lo cual no comporta riesgos negativos en el aspecto físico para quien practica esta actividad. Yo hago este servicio y sobre todo con las plegarias de liberación desde hace casi 20 años y estoy perfectamente. Tengo los problemas que tienen más o menos todos y el demonio no me ha matado, ni me ha roto ni siquiera una pierna. Tampoco es verdad que quien tiene un familiar que sufre un maleficio puede absorber negatividad de su pariente. Otra cosa es el maleficio hecho sobre la familia, de lo que trataremos más adelante. Esta es la respuesta textual del coloquio que mantuve con el padre Amort a mi pregunta sobre la posibilidad de asimilar en el ámbito psicofísico la negatividad de alguien. Dicho acerca del fenómeno de las absorbencias, de si uno tiene un maleficio, asimila más la negatividad, sobre todo si está cerca del otro que tiene un maleficio, y sobre todo un mal maleficio. Yo le he dicho a la gente que eso no es verdad, pero como usted lo dice en su libro, no me creen. Respuesta: no, la negatividad no se transmite. Ahora, retiraría aquella frase con la experiencia que ahora tengo. Yo diría que no se transmite. Y me contó algunos episodios que conforman su aserción. Me recordó a sí mismo que el antiguo ritual para los exorcistas comienza con 21 normas. La primera dice: no se precipite el exorcista creyendo que existe la presencia del demonio. Pero después todas las demás disposiciones le recuerdan al exorcista que el demonio hace todo lo posible para esconderse y para hacer creer que no está o no actúa. Así es, en efecto. Por eso el padre Amort afirma que tampoco con un solo exorcismo se puede llegar a la certeza absoluta de que no hay una acción extraordinaria del maligno. Él no escatima la ayuda a los necesitados porque es humilde. Este es el relato de un exorcismo efectuado por el padre Amort. Está presente su grupo. Yo he llevado al padre Amort, la persona hechizada. La persona hechizada está presente. La introducción que empieza con la invocación al Espíritu Santo para que descienda sobre la persona, desciende sobre ella. Dura media hora y se hace en italiano. Intercesiones de los santos aplicadas a la persona, letanías a la Virgen, la Salve Regina,
Molesta eso mucho al demonio que grita. Después empieza el exorcismo en latín. El padre Amort en un determinado momento repite, Resedit, Satana. Tengo la convicción de que el filibustero que molesta a esta mujer es un jefe y no Satanás. Y susurro, no es Satanás. Continúan con el mandato a todas las fuerzas malvadas para que se vayan. Después de un poco, el padre Amort pregunta, ¿eres Satanás? No, responde en voz baja. Han tenido que atar a la mujer las piernas y los muslos con cuerdas, tendida en una camilla y solo puede levantarse con el cuerpo. Y lo hace cuando el padre Amort le pregunta, ¿eres algún emisario suyo? Sí, grita con rabia, con el rostro contraído y desencajado, tratando de dar patadas mientras levanta la mitad del cuerpo. ¿Cuántos sois? 3. ¿Cómo os llamáis? Y no hay respuesta. El padre Amor repite la pregunta varias veces. ¿No tienes un nombre? ¿No tienes nombre? Lo tiene, pero no lo quiere decir. Entonces el padre Amort juega con astucia, sabiendo que los demonios se odian incluso entre ellos, y le pregunta, ¿me dices el nombre de los otros dos? No, no, ha picado, no responde. Don Amort hace muchos mandatos y pocas preguntas. Al fin, la persona está exhausta, pero no el padre Amort. Tiene el temple de un verdadero luchador como San Pablo o San Juan Pablo II. He escrito hace poco que el demonio ha gritado y hablado. ¿Qué significa eso? Durante el exorcismo, cuando el sacerdote invoca al Espíritu de Dios y le pide a la Santísima Trinidad que intervenga, si una persona ha comido o bebido algo con un maleficio, esta sustancia ha permanecido en el estómago y algún demonio sigue aún en el estómago de la persona, envuelto entre la cosa hechizada que ha deglutido. En otras palabras, si la persona tiene una posesión derivada del maleficio ingerido, implorando al Espíritu Santo que descienda sobre la persona, el demonio o las legiones demoníacas se irritan mucho y no soportan la acción del Espíritu de Dios, que es también purificador, y reaccionan encolerizados. Sacuden un poco o mucho a la persona. A veces hablan, pero hay también demonios mudos, como aparece en los Evangelios. El Espíritu Santo incomoda verdaderamente al demonio. Se puede constatar, al fin y al cabo, es el espíritu del amor que lucha contra todo lo que es odio y sus derivados. Un inciso. Sucede lo mismo también cuando al rezar una oración de liberación con la persona presente, se pide al Espíritu Santo que descienda sobre ella. Recuerdo que una persona me contó que había entregado su alma al diablo a cambio de ganar un premio en el hipódromo, premio que por supuesto nunca cobró. Estaba convencida de que el demonio no había aceptado su ofrecimiento, pero nunca había pedido ayuda. Nunca se sabe, pensaba. Le enseñé a invocar al Espíritu Santo, como hacen los carismáticos. Espíritu de Dios, fúndeme, plásmame, lléname, úsame. La llevé a varios exorcistas y siempre se manifestaba una fuerza extraña y maligna que no se dejaba identificar por su nombre, aun dando indicaciones sobre su estado y por qué había elegido el odio. Una vez cuando la llevé a ver a un exorcista que le pidió a la Santísima Trinidad que descendiera sobre ella, empezó a sentirse mal y progresivamente intervino el otro. Cuando el sacerdote le pidió a la fuerza diabólica que dijese su nombre y se dejara identificar comunicándonos quién era dentro de aquella persona, respondió, en voz apenas audible, Barrabás. Nunca supimos si el Barrabás en cuestión era el del tiempo de Jesús u otro hombre. Al término del exorcismo, pregunté a aquella persona qué había sentido durante la oración y me respondió, cuando el sacerdote empezó el rito me sentí mal, como cuando hacemos la invocación al Espíritu Santo. Después, ya no he seguido el juego. La frase es significativa. En la invocación que hacen normalmente los grupos carismáticos se pide con todo nuestro ser, con el cuerpo, particularmente con las palmas de las manos, con la voz y con el corazón, al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre nosotros y nos cambie y nos libere.
Y aquella persona sosteniendo que al principio del exorcismo estaba mal, como cuando hacíamos la invocación antedicha, confirmó que el Espíritu Santo de Dios es una entidad extraordinaria, que como un abogado ante el Padre, nos libera de los lazos del demonio exactamente como dice la fe. Fe que a veces se nutre también de signos. Sor Margarita Clarisa de la Congregación de Santa Catalina de Bolonia del convento del Corpus Domini me contaba que, cuando a los sacerdotes se les concedía hacer exorcismos, entre ellas, en la habitación donde se encuentra el cuerpo de la santa, había sentido algunas veces temblar el pavimento bajo sus pies. ¿Mera sugestión? Quizá. Pero es más que sabido que la fuerte afirmación positiva es fruto del poderoso descenso del Espíritu Santo de Dios. Personalmente, no olvido que hace tiempo, cuando en compañía de 200 personas exclamé con vigor, Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la paz. Alguno de los sacerdotes presentes sintió temblar el pavimento. Como es fruto del Espíritu Santo, también la liberación durante un exorcismo o durante una plegaria de liberación. Tres son los que dan testimonio de Dios: el Espíritu, el agua del bautismo y la sangre de Cristo. El retorno a Dios se realiza progresivamente, no deprisa, porque el corazón humano depende del libre arbitrio. El trigo está dentro de nosotros, pero las legiones que se rebelan contra Dios soplan contra nosotros. No hay que temer, el Espíritu libera, vivifica y guía. Por eso, las emociones se controlan mejor si invocamos a menudo al Espíritu Santo, porque Él nos conduce a la verdad completa. Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo entero. Juan Pablo II, homilía de la misa de clausura de la 15ª Jornada Mundial de la Juventud, el 20 de agosto del año 2000. Juan Pablo II se refería al vigor del Espíritu Santo en los jóvenes. Si estáis llenos de los ideales del Evangelio y los ponéis en práctica, prenderéis fuego en todo el mundo y le daréis la vuelta, que es lo que el mundo necesita.